Bueno, entonces, vamos a seguir con la segunda parte de generalidades de formatos endovenosos, ¿sí? Entonces, ya dijimos, ya hablamos de todo lo que es la compatibilidad de las mezclas, el pH, los cuidados a la hora de reservar las ampollas, ¿sí? El tema de, recuerden siempre del calor, la temperatura y todo lo que son los cuidados de asepsia y todo lo que son los controles de endotoxinas, ¿sí? Y de esterilidad, ¿sí? Eso acá les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo. Ustedes cuando cargan su vitamina C probablemente conozcan ya el color dependiendo de la farmacia que se los prepare, ¿sí? Cuando a mí me sucede que me mudo de consultorio, la vitamina C empieza a tener, no sé si se logra apreciar, una coloración levemente como más amarillenta y con algunas burbujas, ¿sí? No, esto para mí no era lo que habitualmente venía pasando hace unos años, así que bueno, ahí fue donde tuve que cambiar el tema de cómo preservar mis ampollas, ¿sí? Esto se los muestro a modo, digamos, de cositas que ustedes tienen que estar atentos. Por ejemplo, perdón la foto, porque es una foto muy, muy, muy precaria, pero la vitamina C que yo compro, yo accedo a cada lote, yo la encargo por 100, me viene con un formulario que tiene el número de lote y el ensayo de endotoxinas bacterianas y me dice al final que es negativo o positivo, ¿sí? O sea, generalmente es negativo, por supuesto. Esto está bueno tenerlo entre la documentación que tenemos en el consultorio, ¿sí? Y también, miren esta, vitamina D 50%, que es la que yo utilizo, ahora les muestro la ampolla, y también se viene con estos, con este respaldo, digamos, de esterilidad, que bueno, yo le solicité al farmacéutico cuando empecé a trabajar con esto, y me lo manda con cada lote y yo lo voy archivando en mi consultorio hace años, ¿sí? Para tener tranquilidad porque estamos poniendo un endovenoso, ¿sí? El vademecum de endovenosos va a depender de cada país, ¿sí? En Argentina hay bastante, en Brasil hay infinidad son pioneros en Brasil en ortomolecular. Por ejemplo, ellos tienen la teanina, que es espectacular, que es un GABAérgico proveniente del té verde, que es espectacular, que en Argentina yo no lo tengo, lo puedo trabajar vía oral, doy 200 miligramos cada 12 horas, muchas veces lo preparo con taurina, para pacientes que están, digamos, con consumo de neurotransmisores en estrés. Lo paso, la paso la taurina y el triptofano endovenoso para manejar estos cuadros, pero la teanina me falta, ¿sí? He tenido un par de ampollas que me las he traído, pero bueno, no dispongo siempre de algunos nutrientes, ¿sí? Lo mismo el omega 3 nunca vi una ampolla, sé que, como les decía antes, que en algunos lugares de Europa ya está disponible y sería una bendición, porque nosotros piensen que la vía oral obviamente va a estar, digamos, totalmente determinada por la microbiota del paciente y a veces no tenemos tanto tiempo para que esa microbiota se haga más robusta, ¿sí? Nosotros trabajamos obviamente con alimentación antes de llegar a un suero, trabajamos con muchas veces yo trabajo con probióticos, ¿sí? Entonces, los vademecum son espectaculares, pero va a depender de cada país y las presentaciones van a depender de cada país. Entonces, ustedes tienen que conocer lo que piden y saber interpretar las dosis, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento el formato de vitamina C, uno de los tantos que hay en Argentina. En Argentina hay bastante variedad en cuanto a cómo preparar la vitamina C y si se hacen de un farmacéutico amigo, digamos, que le piden siempre, como yo hice con la procaína, que me lo hago preparar como yo quiero, digamos, todo es posible, pero tienen que tener como contacto con quien les prepara, como les decía. Me decían, no, es imposible que una farmacia
te haga el cultivo para endotoxinas. Y a mí, yo les mostré el papel, sin problemas me lo hicieron, y no es que me cobran más. Tal vez hay alguna farmacia que sea más barata que otra. Después ustedes decidirán cuáles serán sus proveedores. Pero lo que les digo es que hablen con el farmacéutico, que pregunten. Ellos generalmente saben muchísimo más, obviamente, que nosotros de química, y yo aprendí muchísimo desde que empecé a hablar con ellos. Es como una de mis números que más frecuentemente utilizo ante cualquier duda, ¿sí? Bueno, lo que sucede acá es que la ampolla puede venir informada como la farmacia se le ocurra, ¿sí? O sea, no está tan protocolizado como tal vez otros tratamientos. Primero porque son de uso inyectable, como verán acá que dice, ampolla inyectable, dice el nombre del médico, siempre tienen que decir el nombre de ustedes, porque esto ustedes le hicieron una prescripción médica, una receta, ¿sí? Cada ampolla se utiliza para un solo paciente, ¿sí? Y acá tiene la fecha de vencimiento, esta es febrero del 2022, y el químico que está a cargo de la dirección técnica de la farmacia, ¿sí? Estas son cosas tal vez para ustedes aburridas, pero a mí me parece que está bueno hablar de esto, porque a mí nunca nadie me lo explicó cómo venía. Yo fui como construyendo mi propia experiencia, y lo que hoy les quiero transmitir es algo más práctico, ¿sí? Vamos a hablar del mecanismo de acción, de la vitamina C, de la hipoascorbemia, de lo que es una quelación, pero me parece que esto está bueno porque a mí nadie me lo explicó, ¿sí? Si es muy básico, bueno, lo pasan y lo adelantan. Ah, una cosa, en el minuto 34 de la clase de generalidades de endovenosos, la parte 1, en una parte hablé de glucosado hipertónico y dije hipotensión. Sepan disculpar, es hipoglucemia. Lo que pasa que hablando, está indicado el glucosado hipertónico, que no lo usé nunca, pero en el hipotético caso que ustedes tuvieran algún paciente con algún nutriente haga una hipoglucemia, estaría indicado un glucosado hipertónico al 50%. Sepan disculpar, pero hablar sola, imaginándolos a todos ustedes, para mí es muy extraño, así que les hago una pequeña corrección. No es hipotensión, es hipoglucemia, ¿sí? Mil disculpas. Bueno, entonces viene nuestra ampolla. Yo la uso personalmente al 50%, ¿sí? He hablado con muchas personas, colegas, amigos del máster de Barcelona en terapia neural, y las diluciones depende del país. Hay algunas que ya vienen, que en otros países tal vez no se puede hacer magistral como acá en Argentina. Eso ustedes se van a tener que interiorizar. eh, También tuve una experiencia que tengo un paciente que atiendo hace muchísimos años, que le hago tratamientos endovenosos, y que tuvo una situación particular en un momento de su vida, y él vive acá en Argentina y 6 meses vive en Italia. Entonces yo justo estaba por viajar por vacaciones a Italia. Entonces él me solicitó si lo podía atender allá. Bueno, yo no sabía si podía pasar los endovenosos. Bueno, cuestión que le solicité a él que compre todo allá, y ahí también se me presentó la dificultad de decir, ¿qué hago con esta ampolla? Bueno, ahí es un poco lo que les quiero transmitir, que nada, se deduce la dosis, pero no todos los países es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando van a leer los protocolos que se indica una vitamina C al 50%, 1, 2 o 3 ampollas. Quiere decir que en cada 1 centímetro cúbico yo voy a tener 0,5 gramos de ácido ascórbico, ¿sí? Y la ampolla viene, en este caso, en Argentina, esta presentación de esta farmacia, 20 centímetros cúbicos. Y acá, chicos, la regla de 3 simple de tercero o cuarto grado. O sea, 1 centímetro cúbico son 0,5 gramos, 20 cc
son 10 gramos, ¿sí? O sea, cada ampolla de vitamina C al 50% va a tener 10 gramos, ¿sí? La dosis que yo les puse acá obviamente tiene que ver con cómo yo trabajo, ¿sí? Después lo vamos a ver en profundidad y después Carlos va a dar todo lo que es la práctica de vitamina C, tanto en dosis prooxidantes como antioxidantes, que ahí hay una diferencia de dosis y de complejidad del tratamiento, ¿sí? Como ya lo vine diciendo. Yo en general, en mi consultorio, no hago terapia metabólica del cáncer. O sea, yo no hago dosis mayores a 25 gramos, que son dosis que están descritas. Ustedes seguramente conocerán el efecto Warburg, que es, digamos, todo lo que él, que es un ganador de premio Nobel, él postula el tema del origen del el metabolismo tumoral, ¿sí? Que obviamente ya lo hablamos, es fermentativo, ¿sí? Entonces, él junto con Linus Pauling y Hofer empiezan a hacer tímidamente, a plantear esta idea de ácido ascórbico por vía endovenosa a altas dosis como una terapia que agrede y, digamos, vamos a decir, mata a la célula cancerígena, generando con dosis altísimas en plasma, que solo se logran de modo endovenoso, peróxido de hidrógeno, que cuando llega al nicho tumoral, a la célula tumoral, no va a poder ser, digamos, metabolizada porque, como dijimos antes, la célula tumoral no tiene ni catalasa ni glutatión peroxidasa, por lo tanto el peróxido de hidrógeno la va a invadir y la va a liquidar, ¿sí? Pero no, nuestras células, que son, digamos, con metabolismo aeróbico, ¿sí? Como ya vimos en las generalidades, van a poder tranquilamente, como lo vimos, transformar ese peróxido de hidrógeno permanentemente sin ningún problema en oxígeno y agua, ¿sí? Entonces, la particularidad de lo que es la megadosis de vitamina C en la terapia metabólica del cáncer es este punto, ¿sí? Que va a ser muy tóxica para la célula tumoral, pero va a ser muy buena para el resto del sistema, ¿sí? Diferencias la quimioterapia, como ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces, la complejidad de un consultorio donde uno hace una terapia metabólica del cáncer no es lo mismo poner 10, 15 gramos, 20 gramos, que poner 35, 40 o 50 gramos, ¿sí? Donde ya los trabajos están haciendo un estudio que está en fase 2 en la clínica Riordan con una con un estudio con muchos pacientes con adenocarcinoma renal. Después les dejo los trabajos. Se han hecho muchos trabajos con pacientes con cáncer de páncreas, ¿sí? Mejora muchísimo la sobrevida, ¿sí? Y mejora también el efecto, digamos, la calidad de vida en la quimioterapia, ¿sí? O sea que son tratamientos que no están contraindicados, ¿sí? Si un paciente está haciendo quimioterapia, ¿sí? Obviamente la prooxidante, vitamina C prooxidante, ¿sí? Pero la complejidad, como les decía, del consultorio es muy diferente. En Buenos Aires, el único centro que lo hacía hasta hace 2 años, un año y medio, era el Centro Metabólico de Ernesto Pietro Gratacós, que es un investigador cubano que radicó en Argentina, ahora se fue a vivir a Londres, porque en la pandemia le cerraron la clínica. Obviamente hay un libro de él que se lo súper mega recomiendo, que es Principia Metabólica. Después les dejo los títulos, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Tomé cursos con él. El centro de él realmente estaba muy aceitado con todo lo que es la megadosis de vitamina C, tanto el personal de enfermería, tanto digamos, los médicos, ¿sí? Los pacientes, cuando se empieza a generar esta impregnación con peróxido de hidrógeno en la célula tumoral, pueden tener hipertermia, ¿sí? Pueden tener alguna reacción
desfavorable, que ellos saben muy bien cómo manejarla, pero uno tiene que saber lo que hace, ¿sí? El paciente tiene que estar cetoadaptado, porque la glucosa, que se parece mucho, como vamos a ver, a la vitamina C. De hecho, en el reino animal proviene de la glucosa para generarla endógenamente, cosa que a nosotros nos falta porque tenemos una mutación en una enzima, que es la gluconolactosa oxidasa, después eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Cuando se genera esta liberación de peróxido, digamos, de hidrógeno, ocurren este tipo de reacciones, ¿sí? Entonces, hay que tener una complejidad. El suero puede durar 2, 3 horas, y en Argentina, como ya les digo, cerraron la clínica con un allanamiento. Él se puso muy firme con respecto a cuando aparece la pandemia. Él comienza a hablar de la vitamina C como su potencial antiviral, antiinflamatorio, de la vitamina D como inmunomoduladora. Él se pone muy firme y no gustó esto. No gustó por razones obvias, y le hicieron advertencias, y luego cerraron la clínica. Tuvo que dejar un montón de pacientes sin tratamiento, lamentablemente. Desde el punto de vista judicial, no ha sucedido nada, porque la causa no ha podido encontrar ninguna negligencia, mala praxis en la clínica, pero está bastante difícil en Argentina trabajar en algunas zonas, por lo menos en Buenos Aires. En otros lugares realmente no lo sé. Hoy en Buenos Aires yo no conozco ningún consultorio o clínica, porque para hacer eso se necesita tal vez una complejidad que un consultorio, no sé si en Buenos Aires, digamos, tiene todos los requisitos para hacerlo. Lamentablemente hoy en Buenos Aires yo no conozco a nadie que haga terapia metabólica del cáncer, ¿sí? El paciente tiene que estar cetoadaptado. La glucosa, como les decía antes, compite, el ácido ascórbico compite con la glucosa para entrar a la célula a través de unos transportadores que son los GLUT1 y los GLUT2. Por lo tanto, el paciente tiene que estar cetoadaptado, tiene que cumplir con unos criterios. Las dosis diarias que se manejan de vitamina C son bastante importantes, y tenemos que tener un paciente totalmente controlado para hacer una terapia prooxidante, ¿sí? Bueno, después de eso lo vamos a hablar. Pero bueno, lo que yo hago sin ningún tipo de riesgo, es reforzar el sistema inmune con vitamina C. Y la dosis la voy subiendo gradual, después de eso también vamos a hablar. Igual acá, ojo con los polimorfismos, porque yo he visto cosas que no están en los libros, y que he tenido rash con vitamina C en una paciente al instante, ¿sí? Que venía tomando bioral. Repetía el suero, y para ver cuál era el componente fui haciendo con cada nutriente, y realmente me volvió a pasar con 2,5 gramos, chicos. O sea, nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, nada, corté el suero, y ni siquiera necesité más que una difenidramina. O sea, no pasó absolutamente nada. Pero se contraindica, por supuesto. Con 2,5 gramos no tiene sentido que yo siga insistiendo, ¿sí? Bueno, eso se debe a polimorfismos, ¿sí? O sea, diferentes variables genéticas no letales que hacen que tengamos reacciones muy específicas, individuales, que lo vemos también con cualquier tratamiento que hagamos a diario, no solo con el tratamiento endovenoso, pero con el tratamiento endovenoso lo vemos al segundo que empezamos a hacer la infusión, ¿sí? Bueno, el pH es 6. Bueno, taurina la uso muchísimo, ¿sí? En Argentina se les puede presentar también que venga al 2%, al 1%, rotulada de este modo. Les repaso un poco, porque esto se presenta en todos los países, dependiendo cómo lo haga el farmacéutico, como dijimos. ¿Qué quiere decir algo al 2%? Que en 100 cc tenemos 2 gramos.
Hacemos la regla de 3 simple y sabemos que cada ampolla de taurina tiene 0,2 gramos, por lo menos las que a mí me preparan, ¿sí? Ustedes pueden hacer la dilución que quieran, ustedes si tienen acceso, como en Brasil, que hay laboratorios que ustedes pueden hacer una ampolla magistral, ustedes pedirán lo que ustedes utilicen, ¿sí? Yo taurina la uso muchísimo, vía oral la uso un montón, después vamos a ver en manejo de neurotransmisores, es un GABAérgico, estimula los receptores del GABA, lo uso para los pacientes que están en una fase ya 3 de estrés, después eso lo vamos a repasar, los empiezan a dormir, lo uso mucho para pacientes que están dejando de fumar, también lo uso mucho para pacientes que están con adicciones, están en tratamiento, yo les coopero un poco con neurotransmisores y lo uso mucho en pacientes con depresión, ¿sí? En estos casos utilizo la taurina, con otros nutrientes, ¿no? Pero bueno, B6. B6 acá en Argentina tengo esta presentación que me parece bastante cómoda. En 10 cc tengo 200 miligramos, o sea que cada ampolla contiene 200 miligramos. Generalmente uso 50 miligramos. La B6 se mide, después les voy a mostrar, también va a depender de la alimentación, de la microbiota. B6 está también mucho en todo lo que es verde y crudo. Muy poca gente come ensalada todos los días, realmente, y eso se ve en los análisis. Entonces, también esto se sube rápidamente con la alimentación, pero muchas veces lo utilizo, sobre todo en síndrome de fatiga crónica, lo utilizo, es un cofactor de todo lo que es neurotransmisores, está implicado también con todo lo que es la cadena de la homocisteína, en la síntesis de serotonina, lo utilizo con el 5-hidroxitriptofano, bueno, curcuminoide, potente antioxidante espectacular, no hay mucha bibliografía realmente de lo que es uso endovenoso, ustedes saben que la cúrcuma tiene una absorción bioral muy pobre, se puede activar con pimienta, pero siempre está bueno en pacientes con dolor, en pacientes con mucha inflamación, es un antioxidante espectacular para aprovecharlo. Yo estoy usando 2 miligramos, lo voy haciendo progresivo, porque realmente mucha bibliografía no hay. La presentación en Argentina es rarísima, es 0,01 gramos de curcuminoide. La realidad es que esto también, o sea, el farmacéutico me dice, mira, esto probablemente va a empezar a cambiar a medida que aparezca la bibliografía, ¿sí? Tal vez en otros países, como en Brasil, que están mucho más adelantados en todo lo que es ortomolecular, está ya la ampolla con una dosis más alta, ¿sí? Selenio lo usamos un montón, ya vimos que es un mineral espectacular, pacientes hipotiroideas o hipotiroideos, no olvidemos el selenio que es fundamental para generar T3. Es increíble cómo empiezan a recuperar la capacidad de despertar la glándula en tiroiditis de Hashimoto. El selenio, yo lo uso muchísimo vía oral, muchísimo, en todas mis fórmulas les pongo 75 microgramos de selenio, yo tomo selenio. El suelo de América del Sur es pobre en selenio, ¿sí? También está en el berro, está en los verdes, también el selenio, mayoritariamente. Y acá tenemos la ampollita que viene en 100 microgramos, pueden poner una ampolla tranquilamente, no hay ningún problema, empiecen a hacer su propia experiencia, pero a mí el selenio me encanta, es como un súper aliado. 5-hidroxitriptofano, me encanta, lo recontra uso, esto lo fui aprendiendo, es una de las que más me costó aprender. 5-hidroxitriptofano, lo vamos a ver en modulación de neurotransmisores, las alegrías que me ha dado esto, es la pandemia de la que nadie habla, que es la baja serotonina, ¿sí? O sea, yo siempre me preguntaba, ¿cómo le van a dar a un paciente un inhibidor de la recaptación de serotonina si no hay serotonina, ¿no? Bueno, está bien, o sea, era lo que se había aprendido en la facultad. Ahora después conocí la cadena por la cual el cuerpo metaboliza serotonina
que es con el 5-hidroxitriptofano. Puede ser también triptofano. Yo uso el 5-hidroxi porque es mucho más rápida la metabolización. Y acá también una presentación que viene al 0,4%, o sea, más raro que, pero bueno, significa que en cada ampolla tengo 40 miligramos. O sea, esto lo pongo porque es muy básico, pero a mí me parece que está bueno para fijar. No, no hay problema, o sea, me cambian la ampolla, yo ya sé, hago la regla de 3 simple, no hay ningún problema. Le explico a la enfermera con total tranquilidad que no nos volvamos locos, que vamos a hacer la cuenta de tercer grado de regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, cada ampolla contiene 40 miligramos y yo lo uso, este se empieza muy de a poquito, ¿sí? Este sí tenemos que saber muy bien a quién ponérselo, porque te puede generar un susto que es vómitos durante el triptofano, se metaboliza endovenoso rapidísimo, ¿sí? Y si realmente hay un exceso de serotonina, contrae el píloro y el paciente te vomita todo el suero y la pasás pésimo, ¿sí? Esto, o sea, el triptofano yo primero lo uso vía oral, ¿sí? Doy la dosis máxima vía oral, yo lo hago preparar sublingual, 50 miligramos, y doy 100 o 150 miligramos, dependiendo la medición en plasma. Después lo vamos a ver. Pero este es un aliado de la vida, espectacular. Es hermoso ver cómo los pacientes empiezan a tener más iniciativa. Este es un aliado, pero espectacular, que si hay psiquiatras en el grupo no se van a arrepentir, van a sacar a mucha gente de la dependencia y de los efectos adversos que tan mal le ponen a los pacientes de los antidepresivos, ¿sí? Después lo vamos a profundizar. Manganeso. Manganeso, cofactor, ya lo vimos, igual que el selenio, de la glutatión peroxidasa, ¿sí? Este no hay ningún problema, yo lo doy vía oral, también lo doy, lo uso mucho en casi todos mis sueros, sobre todo si quiero dar un protocolo así mitocondrial de energía, le vamos a poner manganeso. Todos mis pacientes en general empiezan con menor a 2,5 en plasma, después va subiendo, ¿sí? Sulfato de magnesio lo usamos mucho, mucho, mucho. Ya lo vamos a ver. El sulfato de magnesio es mío relajante. Tiene mucho que ver también con el ritmo intestinal. Lo doy mucho bioral. Doy 800 miligramos día, lo puedo dividir en 2 tomas o no, lo doy mucho antes de irse a dormir, ahí juego un poco con la individualidad de cada persona. Lo puedo dar como trionato, como sulfato, como cloruro, después eso lo vamos a ver, seguramente muchos de ustedes ya lo usan, y las ampollas de sulfato de magnesio no nos pueden faltar cuando hacemos quelación con EPTA, porque es lo que me va a impedir el ardor que te da el EPTA. Generalmente es una ampolla de EPTA y 3 de sulfato de magnesio, ¿sí? Este va muy bien, no hay mayor complejidad. Nicotinamida, NAD en Argentina lo tenemos hace poco, por lo menos esta farmacia con la que yo trabajo, al 2%, ¿sí? NAD lo uso en casi todos mis pacientes. Si voy a hacer un suero, generalmente que son pacientes bastante comprometidos, el NAD tiene que ver, digamos, con la mitocondria, con el ciclo de Krebs, o sea que ahí voy y el NAD no hay mucho problema con esto. Biotina, todo lo que es precursor del colágeno, ojo, esta con el calor, la biotina se las dejo acá, como viene en Argentina, fácil, se puede poner 1 o 2 o hasta 3 ampollas, ¿sí? Siempre vamos a tener a nuestro paciente, obviamente, función renal, función hepática, archi mega medido antes de ponerle un suero, pero este es un aminoácido que lo amo mucho, lo utilizo mucho y es hermoso. Prolina lo mismo, ¿sí? Biotina, prolina, vitamina C. Acuérdense, el paciente que yo le estoy trabajando el colágeno, también le voy a dar vitamina C, que favorece la absorción de hierro, porque no puede estar mi paciente anémico, ¿sí? Para nosotros tener un buen colágeno, una buena formación de colágeno, de nada sirve que yo le dé a mi paciente un colágeno vía oral si mi paciente está anémico o tiene mal la microbiota, porque va a hacer lo mismo que nada. Entonces,
en sueroterapia trabajamos mucho esos precursores, sobre todo para enfermedad arteriosclerótica, y junto con la biotina, vitamina C, y corregimos la anemia si el paciente está anémico, ¿sí? La D-ribosa es también excelente, se usa vía oral, vía endovenosa, yo lo uso bastante para pacientes con enfermedad cardíaca, se metaboliza por la vía glucolítica a NAD, o sea, suma por todos lados porque es directamente cadena respiratoria, lo que vimos en la primera charla. La PQQ, porque es pirrolopinolinoquinona, que es más o menos un trabalenguas, esta la usamos mucho para todo lo que es un antioxidante súper potente, tiene que ver con todo lo que es energía a nivel del miocardiocito, a nivel muscular, es un antioxidante muy, muy potente, también se puede dar intramuscular, lo usamos mucho cuando hacemos un protocolo, por ejemplo, con pacientes con todo lo que es inflamación endotelial, diabético, hipertenso, paciente aterosclerótico, neuroprotección. Coenzima Q10 la usamos muchísimo, el problema es que es cara, es muy cara, pero es espectacular. La usamos vía oral y también la usamos para todo lo que es, esta casi contraindicaciones no tiene, pero si tienen un paciente epiléptico, tanto la D-ribosa como la coenzima Q10 excitan todo lo que es la conductividad cerebral, entonces no la vamos a dar, ¿sí? Está contraindicada. Heptasódico lo vamos a ver en profundidad en quelación, ¿sí? Acá viene en Argentina, vienen ampollas de 5 centímetros cúbicos, 750 miligramos, ¿sí? O sea, la presentación es 150 miligramos por mililitro. La dosis, obviamente esto estamos viendo una generalidad, ¿no? La dosis va de 25 a 50 miligramos kilo. El ETA, obviamente nosotros no lo tenemos en formato bioral, va a ser la primera vez que nosotros ponemos al paciente en contacto con este nutriente. Ya vamos a ver lo que es el protocolo de quelación, les voy a mostrar lo que hay en la bibliografía, está para mí en pleno desarrollo, pero hay muchos ya, y hay muchos cardiólogos también que ya están empezando a abrir un poco la mente, por suerte, y yo creo que es el futuro del tratamiento, de una de las herramientas para tratamiento aterosclerótico, ¿sí? La dosis letal es 0,5 gramos kilodía, ¿sí? Nosotros se pasa 1 gramo por hora, ¿sí? Esto va a depender del peso del paciente, de la función renal, pero podemos hacer lío con esto. Si no lo pasamos en el tiempo que corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede generar una hipocalcemia y una tetania. No me pasó nunca. Últimamente no hago mucha quelación porque la realidad es que también en Argentina hubo, en Buenos Aires, no en Argentina, hubo varios colegas y consultorios que han tenido problemas, entonces estoy un poco perfil bajo, ¿sí? Si tengo que hacer, le hago solamente a pacientes muy específicos, ¿sí? Por ahora, pero no es un tratamiento que digamos, reconocido como un tratamiento por el Ministerio de Salud en Argentina, ¿sí? Pero la teoría la tenemos, se las voy a compartir. Es verdad que es un poco tedioso para el consultorio porque el paciente tiene que estar mucho tiempo, ¿sí? El paciente tenemos que tener muchísimos cuidados con que no lo podemos pasar en más tiempo de lo que amerita cada paciente. Acá tenemos que tener idea del goteo, ¿sí? Obviamente usamos macro goteo, pero una vitamina C de 5 o 10 gramos, generalmente si pasa un poquito más raro, lío no vas a hacer. Pero esta sí, vas a hacer lío, y esta hay que conocer muchísimo lo que estamos haciendo. Tenemos nuestras contraindicaciones, que después lo vamos a ver, y también tenemos que tener cuidado con reponer, ¿no? Porque quela también el zinc, el cobre, y a veces el paciente, si nosotros no le reponemos, podemos estar, el paciente nos va a llamar, no me puedo levantar.
pero nosotros sabemos lo que vamos a hacer, entonces le vamos a dar una fórmula con zinc, con selenio, el suero lo vamos a hacer con selenio, lo vamos a hacer con vitamina C, lo vamos a hacer con procaína, y vamos a saber muy bien la función renal de nuestro paciente, las contraindicaciones, vamos a calcular el goteo, depende si lo pasamos en 500 o en 250, ya está todo bastante estipulado, pero no cualquiera puede hacer quelación, ¿sí? Bueno, el ácido alfa-lipoico, no hay ningún problema, es de los más tranquilitos. Lo usamos mucho vía oral, ustedes ya lo deben conocer. Tiene un pH de 7,5, 600 miligramos es la dosis. En realidad esto es novenoso, pero en realidad lo usamos también vía oral, ¿sí? Es un intracelular, se puede usar con EPTA, se puede poner previo al EPTA y después el EPTA, Pasleta, que es extracelular, lo usamos mucho en diabetes, en polineuropatías, es excelente. El NAC, este es uno de mis favoritos, lo uso un montón, riesgo cero, obviamente saben las dosis, saben lo que están haciendo, lo doy vía oral, 1200 miligramos por día, y lo pasamos en novenoso, es muy noble, se pasa, acuérdense, tiene un pH muy ácido, se pasa después, se lava la vía, se puede pasar goteo lento, se puede pasar en goteo rápido, perdón, se puede pasar en bolo lento, se le explica al paciente, un poquito de calorcito, es de lo más noble. En estos últimos 2 años, después les voy a mostrar los casos clínicos, vi muchísimos aluminios, ni siquiera en mineralograma, porque en la pandemia yo los mando afuera y me cortaron la posibilidad de mandar el mineralograma de cabello al exterior, y vimos mucho plasma en sangre, mucho aluminio en sangre. ¿Sí? Después les voy a mostrar, no sé si estará o no relacionado con la vacuna, pero yo lo estoy documentando todo. Bueno, procaína, yo no hago sueros exclusivamente de procaína, la verdad que no, porque en rarísimas ocasiones he hecho, no es un tema que, no es algo que se me ha dado de utilizar mucho, pero sí en quelación pongo, en todos mis sueritos alguna vez pongo algo de proca. Yo las ampollas para hacer terapia neural me las hago preparar de farmacéutico y tengo acceso total a lo que es endotoxina, a lo que son excipientes, y estoy tranquila, ¿sí? O sea, al principio, cuando empecé a hacer terapia neural, me formé, y muchos de los médicos que me enseñaron en Argentina lo hacían armaban la procaína con los cristales y la solución fisiológica. La verdad que cada uno después adopta su camino. A mí me parece mucho más prolijo tener una ampolla cerrada, abrirla y me siento muy cómoda trabajando con esto, para mí, ¿sí? Me parece bastante desprolijo realizar lo hecho y un día tuve una paciente que le hice un segmento de abdomen y la verdad que se inflamó muchísimo, cada pápula fue como que se incendió, ya ahí dije, esto a mí no me cierra, y desde que estoy con estas ampollas, nada, estoy espectacular. Así que así trabajo yo. Bueno, al 1%, ya dijimos, cualquier cosita que venga al 1% quiere decir que tengo 1 gramo cada 100 cc, por lo tanto, mis ampollas contienen 100 miligramos. Entonces la dosis máxima ya la conocemos todos de procaína, acá lo puse como para que les quede lindo, esto ya lo vimos en el máster, los que hicimos el máster, y los que, bueno, no, lo pueden tomar si quieren, para tener idea de cuál es la dosis máxima de procaína. Y si la usan al 0,5, obviamente esto por 2. Yo uso mucho jeringa de 3, acá dice como un juego visual. Yo podría usar 23 jeringas de procaína paciente, así que estoy bastante lejos de utilizarla por paciente. La verdad que no usamos 3, 4 como mucho. Obviamente ni a ver si hago un troncal, nada, ya saben. Pero bueno, eso se los quería poner. Bueno, acá yo para resumir un poquito, hay algunas formas de, por ejemplo,
en enfermería, consultorio, pegar estas cositas, las ampollas que estamos utilizando en este momento, cuánto viene por ampolla, cuáles son los pHs, tenerlo pegado tipo machete hasta que uno se lo va aprendiendo, ¿sí? Me parece algo que está bueno, se los transmito por si lo quieren. Consentimiento informado, vamos a dejar, ¿sí? Consentimiento informado, y acá les dejo toda lo que es la teoría que aprendí en los cursos de enfermería, ¿sí? Es bastante, digamos, véanlo, revísenlo, tiene un poco de teoría específica y ahora les voy a dejar el equipo de administración todo lo que se necesita. Nosotros usamos siempre una válvula de macrogoteo, ¿sí? O sea, nosotros por los nutrientes que pasamos no necesitamos hacer un microgoteo, pero sepan que eso existe. Cuando ustedes toman una enfermedad, tenemos que hablar propiedad a los médicos, ¿sí? Acá les dejo todos los pasos a seguir. Esto me lo enseñaron y uno lo hace un poco así a ojo, pero los médicos no sabemos mucho de enfermería, sinceramente. Yo aprendí muchísimo en los cursos de enfermería, era como que fue todo para mí de cero y está muy bueno, por si lo van a hacer ustedes, conocer, hay cosas muy piolas que hacen muy, muy diferente la comodidad del paciente, ¿sí? Acá les dejo un poco los pasos, se los dejo todos por si alguien lo quiere leer y si no lo pasan rápido, ¿sí? Las complicaciones, siempre estar viendo, algunos pacientes se quedan dormidos y se infiltran, eso es lo que más nos ha pasado, se extravasa y empieza a arder, no pasa nada. Eso cómo lo pude corregir con el Tegaderm, que ahora les muestro. Y cómo cargar la ampolla también. Yo cargaba la ampolla a lo bestia, a lo médica, y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Acá les pongo toda la teoría de cómo cargar la ampollita, ¿sí? Bueno, a ver si esto lo logramos. Acá les voy a mostrar la técnica de una paciente. La paciente está cómoda, ese día llega, el lugar es agradable. Si la paciente llegara a hacer alguna complicación, el lugar tiene que ser el terreno más apto para resolverla, ¿sí? O sea, si la paciente llegara a hacer un shock anafiláctico, nosotros tenemos que tener el mejor de los terrenos. Yo veo videos y fotos por redes de personas que hacen el suero en una silla de plástico. No sé si eso es lo mejor. Ustedes vean cómo quieren trabajar, ¿sí? Yo trato de que mi terreno y que el paciente esté lo más relajadito posible. Muchas veces antes de hacerle suero le hago unos puntitos de puntos de tensión con proca. Pasa divino el suero con la proca, también es novenosa. Es un momento, se relaja el paciente y entra todo el nutriente. A mí me encanta trabajar así. Eso es el Tegaderm. Es caro, pero bueno, si el paciente lo puede hacer, a mí me encanta usar lo mejor que puedo usar. Me parece que esto favorece la práctica, ¿sí? Y hay algunos pacientes que no pueden acceder, pero a veces un poco se va redistribuyendo y el paciente que no puede se compensa con el que puede, ¿sí? Bueno, ahí les dejo el videito. No es ninguna ciencia, pero el que lo quiera ver, cómo lo hacemos, estamos ahí, ¿sí? Bien. Y después, pónganme un poquito de paciencia, a ver si les puedo mostrar cómo se carga una ampolla. Esta es la técnica de enfermería, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Todas estas cuestiones técnicas favorecen no tener una flebitis, no tener una extravasación, que la vía, digamos, se corra, que nuestros procedimientos sean simples, igual, que cuanto más protocolicemos nuestros procedimientos, menos error humano va a ser, unificar el criterio de todo el equipo. Y acá les dejo cómo se cae. La diferencia es que la técnica es que primero yo tengo que insuflar el aire del volumen que luego voy a llenar. La ampolla la damos vuelta y ahí automáticamente por vacío se llena. Y esa es la forma correcta de llenar todas las ampollas, ¿sí?
un datito de color. Sí. Bueno, a ver, ya estoy terminando la elección de las venas. Esto se los dejo. Esto va a tener que ver mucho con la individualidad, ¿sí? Pero no elijan siempre, tenemos miedo tal vez a ir a una vena más cercana al muñeco o más distal, va a depender, tiene que ser una buena vena, ¿sí? Sobre todo en pacientes oncológicos es difícil a veces, y bueno, van a tener que palpar, muchas veces la procaína primero antes de poner una vía ayuda a relajar, a vasodilatar, a hacer un simpático lítico, ¿sí? Bueno, el cálculo de goteo, esto es una enfermería, sí, se los dejo, esto para lo único que lo podemos usar es para megadosis de C y para ETA, ¿sí? Se los dejo para que sepan, exploren un poco ustedes. La verdad que uno esto calcula y se lo dice al enfermero, pero luego tiene que ver también con el calibre de la vena, con cómo se da el procedimiento, pero se los dejo acá, ¿sí? Y bueno, ¿qué usamos nosotros? Yo uso 21 o 23G para poner vía, más que eso no uso, ¿sí? Depende el paciente y obviamente va a tardar más o menos en pasar, pero a veces prefiero no hacerlos doler o no pincharlos varias veces, sobre todo el paciente que está en quimioterapia, ¿sí? Les dejo acá un repaso de lo que significa la G en la medida de una aguja, por, por si lo quieren tener, y les dejé todos los colorcitos, que es una escala universal. Acuérdense que cuanto mayor es el número del calibre, más fina es la aguja, para hablar así con el personal, digamos, con propiedad, ¿sí? Y acá les dejo toda la teoría, ¿sí? Y acá terminamos esta segunda parte de tratamientos endovenosos. Espero no haberlos aburrido, es rarísimo hablar sin nadie. Esta frase que me encanta: será necesario que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas, ¿sí? Yo creo que lo que hablábamos antes de de hacerse hombre no se nace, sino que se hace hombre, mujer sería. La verdad que bueno, sí, nos ha pasado de todo a todos, o sea, me imagino con la terapia neural, no son medicinas que todo el mundo practique, y creo que estamos en una transición de que esto para mí realmente es apasionante, muchísimo la vida de la gente, y esto seguramente se va luego a trasladar a cada vez a más médicos, por eso también estamos acá, pero bueno, hay que pasar por un par de orugas y bueno, ya, y después aparecen las mariposas. Y les traigo esta frase que me encanta, también me encanta, de Alicia en el País de las Maravillas, que la reina de corazón rojo le dice a Alicia: lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. Me encanta este cuento porque me encantaba cuando era chiquita, y se puede homologar un poco a todo lo que es la biología, y es una frase que tiene que ver con la evolución, ¿sí? Yo creo que estamos expuestos a infinidades de estresores como nunca en la historia, y qué vamos a hacer para permanecer, ¿no? Como todas las especies, como las plantas, cuando generan un veneno específico para permanecer en ese nicho ecológico, la lucha entre especies, como para generar epigenéticamente evolución. Yo creo que esto forma parte de, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con toda esta patología crónica récord que tenemos, a pesar de todos los avances? Y bueno, por ejemplo, medicina biológica, terapia neural, me parece que personalmente a mí me sirve todos los días de mi vida, hasta que acomode un poco cómo me vinculo con los afectos, con los
efectos estresores, ¿sí? Con los afectos también. Así que, bueno, nos vemos prontito en el curso, espero no haberlos aburrido y cualquier duda me preguntan, ¿sí? Nos vemos pronto, pronto. Gracias por escucharme.